Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar ya conectados desde ya. Saludos a todos los que nos visitan y que nos miran también. Quiero de alguna manera mandarles saludos a todos aquellos que se conectan desde ya hasta Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, que también nos miran. Parte de México también, más en la frontera. También nos miran allá en San Antonio, Texas, en El Paso, Texas, Austin, Texas, también en Miami, en Nueva York, y me imagino que en otros estados también, y sin excepción, ¿verdad? Los Ángeles, el Valle de San Fernando y el Valle del Antílope. Ahora, le doy gracias a todos por estar conectados desde ya. Vamos a hacer una oración para empezar a entrar de lleno al tema que el Señor puso nuevamente en mi corazón a abordar. A todos aquellos que me miran, me gustaría de alguna manera, si alguien me puede decir si el sonido está muy bien, si no, para irlo arreglando un poquito. En lo que empezamos a desarrollar el tema. Gracias a todos, bendiciones a la hermana Brendy Trujillo, que está ya también ya en San Diego, que Dios me la bendiga. Y entonces hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por toda bendición, por toda gracia. Te rogamos, Señor, que este programa pueda llegar más allá de lo que nosotros nos imaginamos y que esta palabra pueda tener un efecto en todas las vidas de aquellas personas a las cuales tú estás formando y enviando tu palabra. Desde ya te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que los bendigas donde estén, donde vayan. Cuídalos, protégelos, Señor, aquellos que vienen de sus trabajos cansados con su labor que han terminado. Señor, haz que vengan con bien, y si nos van viendo en el carro, que tengan cuidado también a todos aquellos. Desde ya los bendecimos, te damos el tiempo, Espíritu Santo, para que nos hable, nos enseñe, nos instruyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos al hermano Rey Sandoval, que dice que ya está muy bien el audio. Entonces vamos a de alguna manera repasar algunos puntos que yo vi, que he estado viniendo a hablar acerca del perfil. Hablé del perfil de lo que se refiere el perfil de un ministro. Obviamente estamos abordando el tema de lo profético y me enfoqué en lo que es las caras del ser que está en Ezequiel, cuando se refiere a que tienen 4 características, 4 ángulos, como usted quiera verlo, y de alguna manera me enfoqué en eso, pero dándole el punto de vista de la persona, cómo debe de evolucionar. Entonces, déjeme regresar nuevamente a apuntar algo. Les pido perdón por la semana pasada, porque ya no terminé el tema acerca de lo que era la cara de becerro, pero obviamente me di a entender con lo que estaba, porque es demasiada información y no se puede dar en un solo día. Entonces, miren lo que dice Proverbios 27 y 19. Como el agua refleja el rostro, así es el corazón del hombre, refleja al hombre. Y mire también lo que quiere decir. En la versión TLA, el espejo refleja el rostro. Hablando de la característica de la cara, del perfil, como usted lo quiera decir, dice: y los ojos revelan la personalidad. Entonces, me llama mucho la atención, porque entonces hemos venido abordando que todos nosotros tenemos un desarrollo de carácter, un desarrollo de personalidad que Dios está formando. Por eso Dios tiene que formar a un ministro, y se lleva años en formar a un ministro. No es que porque el ministro ya fue reconocido y entonces ya está perfecto. No, es un proceso que lleva. A Moisés, el profeta Moisés, Dios lo trató aproximadamente 80 años, hermano, para formarle su carácter. Usted sabe que Moisés tenía un carácter muy fuerte y dice que llegó a ser un hombre manso en toda la tierra. Entonces, ¿por qué el desarrollo de lo profético? ¿Por qué le estamos dando el auge o los 4 ángulos, acerca de esto? Porque en la vida cristiana tenemos que ser formados de parte de Dios en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Porque Proverbios dice entonces que cuando nosotros nos vemos a un espejo, el espejo refleja el rostro, lo que hay en nosotros, nuestra personalidad. Entonces, cuando miramos a los 4 seres vivientes, solo lo voy a repetir, Ezequiel 1:8 dice: bajo sus alas, y habían 4 alas y tenían manos humanas debajo de las alas, y los 4 tenían caras y alas. Luego dice: sus alas se tocaban unas con la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Y luego después dice que cada uno iba de frente hacia adelante, oiga, y la forma de sus caras, aquí es donde empezamos el desarrollo,
eran como cara de hombre, otro tenía cara de león a la derecha y otro tenía cara de toro a la izquierda, que fue el que abordé la semana pasada, y luego vi que también los 4 tenían cara de águila. Entonces hice un diseño la vez pasada que el hombre representa al hombre terrenal. Cuando miramos el ángulo de cara de águila representa al hombre espiritual. Pero cuando miramos los dos ángulos, tanto izquierda como derecha, la del toro, vemos a un hombre bajo la fuerza como siervo. Pero también cuando miramos la cara de león nos habla de un hombre con autoridad. Y entonces Dios de alguna manera va formando esos 4 ángulos en nosotros de tal manera que nosotros podamos desarrollarnos para llegar a ser hombres o siervos de Dios o siervas de Dios. Entonces, mire esto. Cuando miramos la definición de palabra cara, rostro o perfil, como usted quiera decirle, en el Antiguo Testamento aparecen varias palabras. Entre ellas está la 4758, que quiere decir maré. Y quiere decir en sus aspectos, quiere decir apariencia, atractivo, aspecto, modelo, rostro semblante o semejanza. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso quiere decir que hay, de alguna manera nos tenemos que ir formando a la manera de Cristo. Luego también aparecen 2 palabras más, que es la panín y la panén, que quiere decir cara, aspecto, rostro y semblante. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Y también, cuando nos damos cuenta, vemos entonces que esta palabra tiene varios sinónimos y también podemos ver cómo se compara. Por ejemplo, podemos decir que el carácter está compuesto por 2 cosas. Solo estoy repitiendo, personalidad y temperamento, que son 2 cosas muy diferentes. Cuando miramos estas 2 palabras, yo se lo he explicado, la personalidad es la que se va desarrollando a lo largo de una persona sobre la experiencia individual en la que ha vivido. Por eso miramos que todos los profetas fueron formados en diferentes sectores, en diferentes épocas, en diferentes tiempos, en diferentes ciudades, con una característica diferente. La dispensación de los profetas del Antiguo Testamento era muy diferente a la que ahora miramos. Por ejemplo, vemos a un Jeremías en un tiempo de angustia, profetizándole a un pueblo de Israel. Vemos a Ezequiel, que Dios lo envió a un pueblo rebelde. Vemos a un Jonás, que Dios lo llevó a una ciudad que no era su pueblo, sino que era Nínive. Y allá profetizó también, pero tuvo que haberle formado el carácter a estos personajes. Cuando miramos a Moisés como profeta, vemos que se enfrenta ante el sistema mundial que había en ese momento, juntamente con otro profeta que era Aarón, que también no había alcanzado a desarrollar su carácter. ¿Por qué hablamos de carácter? Porque Dios viene por una iglesia que ha alcanzado madurez. Dios viene por un cristiano maduro. Por eso vemos, hermano, que el desarrollo de la cristiandad es evolucionar a ser espirituales. Por eso nuestro apóstol ha estado hablando, el apóstol Sergio ha estado hablando de cómo debemos de evolucionar de hombres terrenales a hombres espirituales para poder llegar a estar en un lugar que sería hombre celestial. Por eso el desarrollo de la vida cristiana no es solo de que me alegre que soy salvo y gloria a Dios, ya no voy a ver muerte eterna. Pero Dios no te llamó solamente para que quedas en el punto de vista como salvación. No, Dios te llamó por un propósito. Y el problema es que Dios utiliza las iglesias y ministros como casa de alfarero para formar el carácter de las personas. Por eso vemos, hermano, un choque de carácter muchas veces en las iglesias, tanto como ministros como ovejas, porque no hay una unidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, entonces empezamos a ser formados en el desarrollo de nuestro carácter, y es ahí donde Dios está probando a cada uno de nosotros. Dios nos está formando nuestro carácter para que no seamos, ¿cómo se dice? Personas que cualquier prueba nos hagan tambalear, hermano. Me llama mucho la atención porque el Señor le dice al apóstol Pedro, le dice: Pedro, Satanás te ha llamado para zarandearte como trigo, pero yo estaré contigo. Eso quiere decir que aún las dificultades, las preocupaciones, lo que pasamos, es porque Dios está formando el carácter de cada uno. Porque si no, hermano, vemos cristianos que por cualquier cosa lloran.
Cualquier pruebita están llorando, cualquier circunstancia están llorando, cualquier cosa que no puedan sobrellevar están llorando. ¿Por qué? Porque Dios está formando el carácter. Por eso, hermano, cuando miramos la trayectoria del desarrollo de la personalidad de una persona, eso viene desde abajo. Viene desde abajo nuestra formación, y muchas de las veces nuestros padres no nos formaron de la manera correcta, sino nos deformaron. Y por eso ahora nos cuesta someternos a una autoridad. Me llamaba algo mucho la atención y no quiero que se me olvide, es cuando una persona no se somete a una autoridad espiritual, se está rebelando ante Dios. Aunque yo entiendo, hermano, que hay ministros que también dejan mucho que ver si son ministros o no, pero donde hay un ministro genuino que está batallando, que está siendo formado por Dios y Dios lo puso como autoridad, si alguien se revela ante esa autoridad, lo que está sucediendo es que se está revelando a Dios y por lo siguiente se va a revelar al ministro. Y entonces vemos ahora muchos cambios de carácter hacia las personas, y es ahí donde Dios nos metió a un proceso de formación. Durante el tiempo de tu cristiandad, Dios te metió porque te está formando tu carácter, porque Dios quiere que seamos probados en todo. Ahora mire esto, también el temperamento se va desarrollando en el carácter de una persona cuando vemos sus emociones, y ahí es donde nosotros debemos de aprender a pedirle al Señor que nos enseñe, porque entonces tenemos en las emociones, podemos tener enojos, hostilidades, resentimientos, mal humor, etcétera, todo aquello que viene de alguna manera a influenciar nuestra vida para no estar alegre. Son parte de cosas que Dios va a ir arrancando. Dios nos tiene que arrancar la envidia, Dios nos tiene que arrancar el enojo, Dios nos tiene que arrancar la hostilidad, Dios nos tiene que arrancar muchas situaciones que están ligadas a nuestra alma, pero como no nos dejamos formar por alguien, siempre seguimos siendo los mismos. Ahora, cuando hablo del ministerio profético es porque Dios está formando a un profeta en diferentes ángulos. Tiene que ser terrenal, tiene que evolucionar a lo espiritual, pero también tiene que ser siervo y también tiene que ser un hombre bajo autoridad. Cuando miramos la definición de rostro, cara o perfil en el Nuevo Testamento, aparece en la palabra 1504 del griego, que quiere decir eikon y significa perfil, semejanza, parecido, estatua, en semblante e imagen. Y cuando aparece esta palabra, aparece en Apocalipsis 24 cuando da a entender que es la imagen de la bestia, el perfil de la bestia. Pero también en Colosenses 1:15 esta misma palabra aparece como la imagen del Hijo. Eso quiere decir, hermano, que vamos a ver las personalidades en este tiempo desarrollarse de una manera. Por eso 1 Timoteo 3, en el 1 en adelante, nos muestra el carácter, la imagen. Por eso dice el carácter, características de hombres que de alguna manera están siendo sellados por el espíritu del anticristo. Ahora, pero como ese no es el tema, mire esto. También aparece esta palabra 3664 del griego, que quiere decir homois, que quiere decir apariencia o carácter, aparecer o semejante. Y eso está en Apocalipsis 7:4. También aparece esta palabra 4383, ya voy a empezar al tema, espérese, con propón, que dice prosopon, que quiere decir semblante, aspecto, apariencia, persona, cara y rostro. Entonces, cuando miramos entonces la característica del perfil, es bien fácil ahora discernirlo, porque toda la mayoría tenemos más de alguna cuenta en alguna red social y todos miran nuestro perfil. No se necesita conocer a una persona, sino simplemente desde que te acepta como amistad, ves el perfil, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que postea, qué es lo que no postea, y ahí te das cuenta el nivel de carácter que tiene el mismo. Por ejemplo, hay personas que muestran su tristeza al escribir algo o postear algo. Hay otros que muestran su característica sin en realidad conocerlos y postean algo porque están felices. Entonces, cuando miramos entonces que últimamente se utiliza mucho esta palabra perfil, nos damos cuenta que podemos discernir el rostro de otra persona, pero lo que Dios quiere es formar en nosotros el carácter, el perfil de la imagen de su Hijo. Ahora mire esto, cuando hablamos de perfil entonces de un profeta, déjeme dar algunos saludos. Saludos a la hermana Brenda, Rey Sandoval, Lori Montreal, amén, bendiciones, profeta Eric, la hermana Damaris García, hermano Castro Orellana, bendiciones, la hermana Ana y la hermana Dulce
Sandoval, que Dios me los bendiga donde estén. Y a todos aquellos que no los miro, o tal vez no lo puedo estar acá, les mando saludos desde allá. Si quiere escribirme, escríbame ahí, para así yo sé a quién saludarlo. Entonces, sigamos con esto. Cuando vemos entonces el perfil de un profeta, vemos que uno de los sinónimos de perfil, obviamente, es cara. Y obviamente traigo nuevamente a colisión lo que habla el libro de Ezequiel, cuando nos muestra 4 ángulos de una persona en su desarrollo. Esto quiere decir que el perfil de un profeta tiene que tener varias caras o varias, ¿cómo se podría decir? Dimensiones espirituales a las cuales tiene que crecer. Por ejemplo, o 4 ángulos según como Dios vaya usando al ministro. Ahora, como hablo del ministerio profético, varios ejemplos que encontré de personas que tenían su personalidad muy fuerte, que Dios tuvo que trabajarlos en ellos. Ahora dice, mire, pues vemos en el Antiguo Testamento que los profetas fluían de una forma muy diferente, porque el Espíritu Santo no estaba con ellos, sino llegaba en ocasiones y eso les daba la fuerza. Ahora, cuando miramos, a los profetas o a los siervos de este tiempo, vemos que ahora el Espíritu Santo ha sido dado sobre nosotros y Él es el que nos está formando el carácter. Ahora, mire eso, pero sin embargo, si ellos profetizaron teniendo al Espíritu Santo momentáneamente, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo no abriremos nuestra boca para profetizar? Entonces creo que nosotros, teniendo el privilegio de tener al Espíritu Santo, debemos de fluir mejor en lo profético, hermano. Porque veo muchos errores en otros lugares. No los juzgo, pero a mí me pusieron a enseñar acá y yo lo que quiero es mostrarle en realidad lo que he aprendido durante esos años y lo que el Señor mismo me ha venido enseñando y he experimentado también. Por ejemplo, entonces, hablé de la cara de hombre, cómo se desarrollaba su temperamento, su carácter, y en las cosas que me desarrollé fue que el ministro, el hombre, cara de hombre, pues debe de tener su personalidad. Por ejemplo, debe de aprender a ser sabio. La sabiduría lo va a llevar al dominio propio y el dominio propio lo va a llevar a la humildad. En esos 3 puntos me quedé hablando de un ministro que está siendo formado. Luego, cuando estaba hablando la semana pasada acerca del carácter de cara de becerro o de toro, yo explicaba que habían circunstancias que Dios, porque cuando miramos la figura del toro, nos va a dar una ilustración acerca de cómo figurativamente podemos desarrollarlo. Entre comillas, hermano, hay personas que hablan o nos señalan de que nosotros solo figuras somos, pero la Biblia describe que hay sombras y figuras en el Antiguo Testamento que nos traen una gran bendición. Ahora, pero como no estamos peleando con esas personas, ¿verdad? Sino que estamos enseñando, estamos instruyendo, porque hay personas que se quedaron en la enseñanza de hace 20, 40 años y ahora no han dejado abrir su mentalidad, porque entonces que solo porque antes había un ministro con revelación, se quedaron en esa enseñanza, entonces que dan a entender que el Espíritu Santo no nos puede revelar ahora. Esa es una obsesión que yo miro, un punto de vista. Pero si ellos quieren quedarse en esa misma doctrina, en ese mismo enfoque, pues que Dios los ayude. Pero yo sí conozco a un Dios que revela misterios a través del Espíritu Santo. Entonces hablé de la característica del toro, cómo tenía que ser castrado en sus áreas, hablando de lo sexual, pero también hablando del temperamento de su carácter. Porque son 2 áreas que Dios va a estar trabajando con nosotros hasta que Él venga. El área sexual y nuestro temperamento, nuestro carácter. Por eso no podemos reprender ni lo sexual ni nuestro carácter, porque ya Dios lo dio. Lo que Dios da es el dominio propio. Entonces me enfoqué en que el ministro tiene que evolucionar de ser hombre a siervo, y el siervo debe de procurar buscar la manera de ser formado en su servidumbre. Y una de las cosas que hace es dándole dominio propio. Entonces vimos muchas características acerca del becerro, que habían un montón de figuras que no pude abordar a totalidad. Y entonces me vienen a la mente, hermano, que el becerro ya de alguna manera castrado en sus áreas, eso quiere decir que ya controlando bien sus áreas, puede ejercer como siervo y entonces puede llevar el yugo de Cristo y entonces poner a alguien más, instruirlo para que también siga en el mismo orden. Pero tuvo que haber una formación.
Las cosas no son solamente así, porque usted y yo sabemos, hermano, que es difícil someterse a unas personas. Y mire, hermano, a veces yo digo, ¿cómo hay personas que tan difícil les cuesta someterse a una autoridad espiritual y en el trabajo, ¿por qué no se rebelan? En la iglesia sí quieren rebelarse y hablar mal de lo que sea, de la autoridad, pero hermano, ¿y en el trabajo por qué no lo hacen? Porque saben que en la iglesia no los pueden despedir, pero en el trabajo sí te pueden despedir. ¿Por qué? Porque estás faltando a la autoridad. Ahora me llama mucho la atención porque Dios lo que está formando es el carácter de las personas. Ahora yo entiendo también que hay gente que también estuvo en puestos de autoridad y ejercieron su autoridad mal y dañaron a otros, pero eso no es culpa de nosotros. Ahora Dios siempre nos va a restaurar porque Dios lo que va a tratar es nuestro carácter. Hay personas que están pasando circunstancias adversas, enfermedades, escasez, pérdidas, etcétera, y no se han dado cuenta que Dios lo que está haciendo es formarles el carácter. Por eso Pablo decía, yo soy un hombre probado en mi carácter. Sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, sé que es tener necesidad. Y entonces él estaba diciendo, en todas esas facetas Dios me ha formado. Bueno, pero para no quedarme tanto en esto, entonces ahora miremos el punto de cara de león. Cuando hablamos de cara de león, estamos hablando de un hombre, un profeta que está bajo autoridad y que Dios le da autoridad. Ahora mire esto, el león representa la autoridad de Dios. Vimos los ángulos, representa entonces el león como cara, representa que Dios nos va a formar en autoridad. Porque mire, hermano, se puede tener autoridad, pero no se puede ejercer de la manera correcta si no hubo una formación para usar la autoridad. Porque si alguien tiene autoridad y no sabe utilizar la autoridad, hermano, esa autoridad la usa para lastimar a la gente. Y es al revés. Por eso Dios nos forma antes para después darnos una autoridad. Por eso, hermano, hay personas que quieren ser ministros o ellos mismos se ponen como ser ministros y nunca fueron formados. Y entonces cuando estén, entre comillas, ministrando, van a hacer el trabajo lastimando al cuerpo de Cristo. Por eso vemos, hermano, mucho cuerpo de Cristo que se ha apartado de la iglesia por lo mismo, porque han sido dañados. Han sido lastimados por autoridades. Aunque vuelvo a la carga, esto no es problema nuestro. Pero eso no quiere decir de que todos los que ejerzan mal su autoridad. Bueno, entonces cuando miramos entonces la representación de león, nos está hablando de un hombre con autoridad. Dios nos va a formar nuestra autoridad. Dios nos va a dar la autoridad, pero nos va a enseñar cómo poder ejercer la autoridad. Entonces, esto nos habla de que el primero se debe de reconocer que uno está bajo autoridad. Y ahí es donde empieza el clavo. Entonces, cuando miramos, hermano, que un ministro se somete a una autoridad, entonces está siendo formado en esa autoridad. Y entonces, en su momento, cuando ya esté formado, entonces, como le dijeron a Pedro, ahora sí, ya saliste de la zarandeada, ahora te doy autoridad. Y entonces, ayuda a mis hermanos, ayuda al pueblo. ¿Por qué? Porque él entendió que lo que pasó le sirvió para ayudar a otros. No importa la circunstancia, dice el Señor, de lo que estás pasando, sino si llegas a entender el proceso y la formación que yo te estoy dando, dice el Señor, entonces vas a comprender el nivel al cual yo te quiero llevar. Por eso, hermano, el Señor, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no que nos metan al fuego? ¿Quiénes somos nosotros para no someternos a autoridad? Por eso el Señor se sorprendió de aquel hombre, ¿cómo se llama este señor? Aquel hombre que le dijo, Señor, tú solo de la palabra y yo la obedeceré, porque soy un hombre que está bajo autoridad, hablando del centurión. Y entonces dice que el Señor se asombró de esto. ¿Por qué? Porque los demás que andaban con ellos no se sometían a él. Es bien interesante porque una de las cosas que Dios entonces va a ir formando en nosotros es a ver si te sometes a una autoridad.
porque las autoridades están para ejercer, según Romanos capítulo 13:1. Toda institución, toda autoridad ha sido puesta por Dios con el objetivo de ¿qué? De infundir. ¿Por qué razón entonces vemos en este momento que muchas personas, hermanos, se rebelan a la autoridad? No solamente en las iglesias, sino lo vemos también ante la policía, lo vemos ante las escuelas, lo vemos aún entre las casas, cómo los hijos se rebelan a los padres. Y esto, hermano, que está sucediendo no es una trama más que el adversario. Así como él se rebeló a la autoridad que era Dios, por eso fue desechado. Entonces muchas personas no se han dado cuenta que el hecho de no someterse a una autoridad puede ser que los esté llevando a una rebelión. Perdone que hable así, pero si vamos a ser ministros, si vamos a ser profetas, si vamos a ejercer el don carisma, si vamos a ejercer algún ministerio al cual Dios nos ha llamado, primer punto es sometete a una autoridad. Por eso la figura está entre las mujeres. Y que Dios las bendiga porque ellas tienen que someterse a una autoridad, hablando de su marido. Y muchas veces el marido no está muy bien en el orden divino y ellas tienen que someterse. Entonces, de la misma manera, hermano, nosotros nos tenemos que someter a las autoridades delegadas por Dios. Si Dios puso a un hombre de Dios donde tú te congregas, obedecele, hombre. Aunque penses que te está haciendo una injusticia, Dios se agrada de la obediencia y de que uno se someta a una autoridad. Entonces, cuando hablamos de característica de cara de león, eso me viene nuevamente a mí a la mente y eso quiere decir que Dios nos ha dado autoridad según Lucas 10:19. Mirá, os he dado autoridad para que hoyes sobre serpientes y sobre escorpiones. ¿A quiénes? A los que han alcanzado madurez. Luego dice, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. El hombre que sabe, que ha evolucionado lo espiritual y sabe que tiene autoridad, no le teme al enemigo, sino al contrario, lo reprende. ¿Por qué razón? Porque entiende que Dios le ha dado autoridad y entonces reprende al enemigo. Eso quiere decir, hermano, que el hecho que tengamos autoridad de parte de Dios por medio de su Espíritu, no quiere decir que andemos reprendiendo a medio mundo. No, ahí está diciendo, te doy autoridad para que reprendas a los escorpiones, a las serpientes y a los adversarios. Y nada te van a hacer daño. El hermano Luis Ramírez dice, bendiciones, profeta Eric, saludos desde Guatemala. Dios te bendiga hasta allá, Guatemala. Entonces, voy a seguir desarrollando en esto porque es bien importante. Yo considero que esto es muy importante para la formación de cualquier ministro, sea siervo o sea sierva. Entonces, una de las cosas que vamos a ir viendo en las características del león, mire, traigo muchas, pero voy a ir rápido. El león es el más social, refiriéndose a vivir en grupo que vivir en una vida solitaria. Estos puntos que le voy a dar son los que encontré de cómo ellos han estudiado a este animal. Ahora, el león es el más social, dice, y prefiere vivir en grupo que vivir en una vida solitaria. Y eso nos llama la atención de que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión y vivir solitarios. Por eso un profeta que fue formado en esto se somete a una autoridad superior que él. Entonces, ¿cómo reconocemos a un falso profeta si está sometido a una autoridad? Porque es un link. El que se somete a una autoridad, la gente también se va a someter a él. Pero mientras no se someta, entonces es una estrella errante y no hay quien lo cubra. Tal vez lo ha de cubrir Satanás, que el Señor lo reprenda, porque él también es rebelde. Entonces, el león en su característica nos está enseñando que debemos de estar en grupo, en unidad, no solitarios. No que llego de vez en cuando al culto, no, tenés una familia, tenés una unidad. Entonces, una de las características del león es que se mantiene siempre en el grupo. Cuando una persona se empieza a alejar del grupo, es presa fácil del enemigo. Porque usted sabe, la vez pasada hablé acerca de las zorras del desierto y una de las características es que las zorras se comen las ovejas que se han descarriado solitas. Bueno, entonces, solo los leones machos también, mire, cuentan con la famosa melena. Eso quiere decir que Dios le da autoridad a aquel que ha sido probado, a aquel que ha sido formado. Por eso, se imagina que en una manada de leones hayan como 20 leones, hermano. ¿A quién le van a hacer caso? Por eso Dios determina una autoridad tanto en tu trabajo como en tu casa,
como en el sistema gubernamental y también en la iglesia. No que todos quieren ser leones. Y no, todos somos una formación en diferentes sectores. En tu casa eres el león de tu casa porque eres la autoridad sobre tu casa. En tu trabajo pues hay que someterse a otro león. ¿Va? En la iglesia hay un león que ejerce como autoridad. Y de alguna manera al que tiene autoridad Dios le ha otorgado la melena. Si se da cuenta en eso, son puntos que hablan acerca del león. Por ejemplo, mire ese otro punto. El león es bien conocido por criarse con otros felinos en su hábitat natural. Eso quiere decir que nos está hablando de que tiene amistades espirituales. Los que tienen autoridad tienen amistades. Por eso le decía yo que no puede ser uno un ministro solitario. No puede ser uno o ejercer un pastorado si no tiene amigos pastorales, pero sobre todo debe tener una autoridad quien se someta, porque mire hermano, cuando llega uno a ser pastor, me he dado cuenta yo de esto, en algunos errores, que ya la gente ya no se quiere someter a su cobertura. Cuando estuvo en el tiempo de la cobertura ministerial, ahí sí iba, pero toda vez se fue, ahí ya no, yo ya no. Allá ya no. Sí lo reconozco de labios, pero no cuando todavía te sigue llamando y te sigue diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? Entonces, cuando una persona empieza a rebelarse a su autoridad, entonces va rumbo a desviarse a la revelación, a la rebelión. Entonces, también el león es el más alto entre los felinos. Y eso quiere decir que el león alcanza una estatura espiritual. Son puntos que le estoy dando solo por ver las características de un animal y trayéndolo a lo espiritual. El león también es el único felino que tiene un mechón de pelo en la punta de la cola y que es diferente a los demás. Y entonces podemos sacar muchas figuras de esto. Pero note que aquí lo que está diciendo es el león, el que tiene autoridad, es diferente a los demás. Por eso Dios determina poner a alguien con autoridad, porque es diferente a los demás, hermano. Por eso, así como uno, como ministro, es probado en autoridad, también el pueblo es probado para ver si se somete a una autoridad. El problema es que cuando uno no se somete a una autoridad, hermano, entonces empieza a hacer su propio evangelio. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él estaba sometido a la autoridad del Padre. Incluso Él le pudo haber dicho a Herodes, por eso incluso Jesús le dijo a Herodes, no tuvieras autoridad si mi Padre no te la hubiera dado. Y Jesús le pudo haber dicho, si mi papá te dio la autoridad, a mí vos me haces los mandados. Jamás dijo el Señor Jesucristo, ni le faltó el respeto a Herodes, que era una autoridad. Sino le dijo, ok, mi padre te ha dado la autoridad, que se haga lo que mi padre quiere, la voluntad de mi padre. Si yo voy a decidir, si tú vas a decidir, en pocas palabras, el destino, si me matan o no, tú tenés la autoridad y tú te vas a arreglar con el Padre. Entonces, si vemos al Señor Jesucristo en su formación, antes de ir a la cruz, que se sometió a una autoridad, ¿qué pasa con todas aquellas personas, hermano, que últimamente ya no quieren que nadie les diga nada? Mejor me tomo un poquito de té, ¿verdad? Porque muchas personas, como no han visto la reacción inminente en lo espiritual, entonces siguen rebelándose. Cuando una persona se revela a una autoridad, el siguiente punto es que se va a quedar solitario. Y al quedarse solitario, entonces va a empezar a pensar y se va a rebelar. Y a nadie le va a hacer caso. Por eso vemos personas que inmigran de un lado para otro porque nunca se han sometido a un lugar. Y entonces, ¿cuándo van a ser formados? Es que uno es formado, el carácter es formado ¿en dónde? En una iglesia, en un trabajo, en una escuela, en tu casa. Es un link divino, hermano, que Dios permite que nosotros aprendamos a ser formados en nuestro carácter. Por eso, hermano, nosotros los hombres debemos de formarnos en nuestro carácter varonil. Por eso vemos un montón de situaciones y vemos un montón de cambios ahora entre el carácter del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces, hermano, tenemos hijos varones y los queremos formar como niñas. Y no es así. El hijo varón crece como varón, porque su carácter es así, porque tiene que ser de alguna manera formado su carácter, porque se va a enfrentar al mundo.
Y ahí tiene que ser valiente y esforzarse. Porque el mundo, hermano, es difícil. Pero imagínense si vemos a personas que no fueron formadas y cuando se enfrentan al mundo ya no quieren estar, por eso no duran en los trabajos. Bueno, no sé por qué me estoy yendo por eso, soy regreso. Entonces el león es el único felino que tiene una altura espiritual, si lo vemos del punto de vista. Déjenme, ya voy a empezar el tema. El león puede pasar hasta 20 horas al día de reposo. Y eso me llama a mí la atención porque no está preocupado, pues. El león no se preocupa, hermano. El león sabe que nomás se levanta, caza su presa y come y se duerme otra vez. Entonces, no estoy hablando de un acomodamiento. Lo que quiero es que se dé cuenta es que el león reposa el tiempo. No anda preocupado. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, si no hay trabajo. ¿Y qué pasa si se acaba la comida? Y que, no, hombre, cálmate. El que tiene autoridad, el que tiene carácter como de un león, sabe en quién confía y reposa su tiempo. ¿No que hay personas cristianos que no pueden ni dormir, hermano? Tienen que estar tomando píldoras porque no saben qué va a pasar. ¿Y qué pasa si no despierto mañana? Y que, hombre, cálmate, reposa en el Señor. Sé cómo es el león, que reposa. Mi otro punto, el león tiene un corazón pequeño en comparación de otros felinos. Y esto pues lo podemos aplicar que tiene sentimientos. Pues. Porque así como tiene esa boca grande, que es el poder donde tiene su boca, que ahorita voy a abordar eso, el león en la boca tiene su fuerza. Pero como sabe que también tiene crías, entonces la presa la desmenuza, la destruye con su boca. Pero también con su misma boca levanta a su cachorro sin hacerle daño. Entonces esto nos está hablando de un balance que debe tener alguien cuando tiene autoridad. Vamos a ver, la hermana Cristi dice, y todo va de la mano, pastor, porque las leonas son las que salen a cazar el alimento, cuidando la casa, hasta en la figura, si de animales se trata, se somete. Qué lindo, ¿va? Muy linda aportación. Por eso le decía yo, la naturaleza misma nos habla. Por eso el libro de Proverbios dice, hay 4 cosas que son donde hay sabiduría. El león, imponente, no retrocede a nada. Entonces, es otra característica del león, que no retrocede en medio de los problemas. Pero ahorita voy a abordar eso. Entonces, mire, el león puede alcanzar una velocidad hasta de 50 millas por hora. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que siempre está activo. Sabe que se propone algo y va en pos de ello. Eso es lo que está diciendo. Pero hay personas, hermano, que hoy dicen, hoy voy a poner mi empresa, aleluya, bien contento. Al otro día ya están desilusionados. ¿Por qué? Porque no desarrollan eso. Y tenemos nosotros que evolucionar. El hombre espiritual ve todas las cosas espirituales. Y hermano, este año para mí ha sido un año de mucha enseñanza. Hablando del traslado hacia lo espiritual, porque yo quiero avanzar también. Yo quiero llegar a ser un hombre celestial, pero necesito morir a la carne para poder evolucionar a lo espiritual también. Pero Dios nos está llamando a ser seres espirituales. Y entonces cuando miramos la característica, entonces nos damos cuenta que hay muchos falsos profetas que nunca fueron formados y que alguien más lo formó, o tal vez lo formó YouTube, saber ni de dónde se alimenta, o tal vez de nosotros se alimenta, pero no fue formado porque no hubo alguien quien le dijera, no, así no se hace, así no se profetiza, no se pide dinero, no se le adivina. Entonces, hay alguien que te tiene que decir, así no se hace. ¿Por qué? Porque eso es una enseñanza de sometimiento. Si Jesús se sometió aún a Herodes, imagina, hermano, nosotros. Él dándonos la enseñanza. Mire ese otro punto. El león puede tomar parte el apareamiento durante cualquier época del año. Eso quiere decir que cualquier año puede reproducirse. Eso quiere decir que siempre se va dando fruto, pues se va reproduciendo. También mire este punto. En caso de que un nuevo macho entre en un grupo de leones, matará a todos los cachorros existentes. Como que dando a entender que no permite que otros sean autoridad hasta que él se muera. Eso es lo que está hablando ahí. Obviamente no lo podemos aplicar todo, pero sí está la figura. Que mientras alguien gobierna
y es puesto por Dios, no pueden haber otras autoridades, a menos que estén delegadas, pero de la autoridad. Por ejemplo, Saúl era un rey y el profeta Samuel se sometía a la autoridad, incluso hasta le tenía miedo. Le dijo: Señor, ¿y si me matas a Saúl? Aunque ya estaba caído Saúl, pero era una autoridad y todavía Dios no lo había quitado. Aunque ya lo había profetizado que ya no iba a ser más rey. Entonces viene el Señor y le dice a Samuel: voy a poner a otro rey en su lugar, se llama David. Entonces, mientras haya una autoridad, no anhelés ser vos la autoridad, perdón por el vos, no anhelés tú ser la autoridad en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque ya Dios puso a una autoridad ahí. Y entonces lo que hay que hacer es aprenderse a someter. ¿Por qué? Porque no sabes si después el que va a ser león en otra congregación vas a ser tú, y entonces vas a saber ejercer y enseñar. Por eso vemos que los hijos de David se peleaban por el reino. David figura de ese león imponente como rey, y sus cachorritos se peleaban por querer tener la autoridad que tenía su padre. Mientras estés en una congregación, sometete a la autoridad que son los pastores. Busca tu lugar, sometete y espera el momento, y en su momento Dios te va a ir formando, y te puede ser que llegues a ser un león y Dios te dé una manada para poder desarrollar tu autoridad. Ahora mire esto. Esto le permitirá también al león aparecerse con las distintas hembras y crear su propia descendencia. Por eso, saludos hasta allá Guatemala, la amada Heidi Escobar. Mire, lo que está dando a entender acá es que el león hace su propia descendencia. Tiene su propia manada, ¿verdad? Ebenezer Pandel. Ebenezer, no es que quiera decir que hay muchas Ebenezer, sino lo que está diciendo es: Dios pone ministros en diferentes lugares para conquistar las ciudades. Ahora, cuando miramos entonces y entramos al punto de vista que quiero abordar, que ya me llevé 43 minutos en esa introducción, por eso no los termino, pero le doy gracias a Dios porque nos da alimento hasta de sobra, hermano. Entonces usted aproveche. Yo no sé si usted en su casa, si estás en tu casa, mira, un tecito, un café, prende el aire acondicionado. Sabroso, mira, y a apuntar, va. Porque para deber de alcanzar sabiduría se necesita que alguien le enseñe. Entonces el león en figura es figura de un rey. Apocalipsis 5:5. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David. Un león, va, a quien se le llama el león de Judá. Y qué tremendo. Solo él tiene, mire, la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. Entonces, miramos entonces que hay un león en figura a Cristo, que es nuestra autoridad, nuestro Dios, al cual nos sometemos. Ahora, también tenemos que darnos cuenta que hay una antítesis de león, y esa la vemos en 1 de Pedro 5:8, versión BAD. Practicad el dominio propio, dice, y manteneos alerta. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devora. Busquemos el dominio propio, practiquemos el dominio propio, porque el enemigo tiene una característica, que anda rondando. Entonces lo que quiere el león es comerse a los cachorros. Pero donde hay otro león puesto por Dios, ahí hay una batalla de leones. Ahí se levanta otro con autoridad y reprende al diablo en el nombre de Jesús. Por eso Dios deja autoridades, porque en el mundo espiritual hay autoridades. Todo lo instituye Dios, hermanos. Si hay un pastor donde tú te congregas, aunque no le mires la talla de león, pero fue autoridad y Dios lo puso. Si hubo alguien que lo puso y está bajo un sometimiento de una autoridad, alegrate. ¿Por qué? Porque entonces ahí hay una autoridad que puede reprender al diablo. Pero donde no hay nadie que lo cubra, el diablo anda ahí viendo cómo ruge y cómo ronda, buscando a quién de ellos se devora. Y entonces viene el Señor y dice, 1 Pedro 5:9 dice: resistidlo entonces, manteniéndonos firmes en la fe. ¿Cómo entonces se retiene el adversario? Manteniéndonos en la fe.
sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. ¡Ey! ¿Pensás que solo vos estás sufriendo? ¡Ay! Y ya pareces la llorona, solo llorando por los hijos. No. Todos estamos pasando un tipo de sufrimiento porque nos están probando el carácter. Eso es lo que Dios está formando en nosotros, nuestro carácter. Por eso, alegrate cuando haya una autoridad y aunque te cueste someterte, decirle, Señor, yo me estoy sometiendo, ayúdame, ¿va? Aunque mire este flaco panzón ahí, yo me someto, ¿va? Eso agrada a Dios. Bueno, entonces miremos entonces la figura de León en su autoridad. Mire esto, al ser aprobado en este aspecto, luego podrá también ejercer la autoridad espiritual. Cuando alguien se sometió durante mucho tiempo a una formación, a una autoridad, cuando a él le toca, entonces va a poder ejercerla. Porque no podemos poner a alguien insujeto en un lugar si no ha sido formado una autoridad. Ahora mire esto. Lucas 9:1 dice, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Eso quiere decir que la autoridad no es únicamente para dirigir a la persona, sino también te da un poder, dunamis. Esta palabra autoridad quiere decir exousia. Dios nos da la exousia. ¿Para qué? Para dominar. Por eso, hermano, es bien interesante porque yo veo a veces que hay personas que no se someten a una autoridad espiritual y a veces uno le dice a los demonios, en el nombre de Jesús te reprendo, y a veces uno le dice algo a los hermanos y no se van, hermano. Al contrario, brincones se ponen. Pues chica, digo, tan peor que el demonio, digo yo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado autoridad a usted y a mí. Y cuando nosotros ejercemos la autoridad de parte de Dios, los espíritus inmundos se tienen que huir, tienen que irse. Y también las enfermedades se tienen que sanar, porque hay una autoridad y un poder. Entonces imagina el nivel de un cristiano que no se somete a una autoridad, hermano. ¿Será que está peor que un demonio? ¿O será más obediente un demonio que solo oye el nombre de Jesús y sale corriendo? Porque esa es la orden. Cuando oigan el nombre de Jesús, salgan de ahí mejor, porque si no los van a reprender. Hasta ellos temen, hermano. Entonces mire el nivel de que se mueve en este momento, no solamente acá, sino en toda la trayectoria, porque usted sabe, el anticristo no se somete a una autoridad. Él quiere ser la autoridad. Qué tremendo esto, porque lo que se mira, hermano, en los ambientes se mira también en lo espiritual. Ahora, mire esto. Es importante que en el desarrollo de la autoridad, el ministro, su carácter sea formado en obediencia. La obediencia a nuestras autoridades es probada cuando nos dicen que no y cuando nos corrigen. Y ahí es donde muchos no pasan la prueba, hermano. A veces hay personas que sí hay que corregirlos en el sentido de exhortarlos con amor, ¿va? Pero hermano, ya ni con exhortarlos con amor basta. A veces dan ganas de quitarse uno el cincho espiritual, ¿va? Y no puede uno, porque uno no está, Dios no me dio autoridad a mí ni a los demás ministros para ejercerla con dureza. Faraón sí ejercía su autoridad destruyendo al pueblo, pero nosotros no. Nosotros, Dios nos dio la autoridad para fortalecer al caído. Pero vemos, hermano, entonces que hay muchos que se han rebelado. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos, hermano? Yo veo varios ejemplos. Allá está Pablo molesto. Y le dice, estos estaban con nosotros. Ahí estaban en el discipulado, Himeneo y Fileto. Ahora se van y están trastocando la fe de otros. A esos tales ya los entregué a Satanás para que Dios los trate. ¿Qué estaba diciendo? Estos dos, muchachos, no se someten a mi autoridad. Dicen que están bajo mi cobertura de Pablo, pero no se someten a mi autoridad. Entonces, yo no los reconozco. Ah, qué tremendo esto, hermano. Mejor me paso. Obediencia. Mire lo que dice Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Está diciendo
Tito 3:1. Que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y mire, no obstante, de la misma manera, mire lo que dice Judas 1:8. Tito está diciendo, enséñales a que se sometan, fórmalos, instrúyelos a que obedezcan a las autoridades. Pero ya el libro de Judas, mire lo que dice. 1:8. No obstante, déjeme parafrasearlo, en este tiempo hay mucha gente de esta misma manera también. Estos son hombres soñadores, mancillan la carne, son carnales. Y luego mire lo que dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. El segundo punto de aquellas personas que no se someten a una autoridad, después van a blasfemar de lo angélico. Por eso le decía yo, si alguno no se somete a una autoridad instituida por Dios, se rebeló a Dios, en pocas palabras pues. Porque fue Dios el que puso en Romanos capítulo 13:1, que Él puso las autoridades. Y alguno puede decir, hermano, y por eso usted se cree. Yo no me creo nada, porque yo voy a dar cuentas por usted y por los que me han dado, cómo los traté. Pero si yo trato la manera de hacer mi labor y las personas se levantan brinconas, dicen en Guatemala, porque no son ovejas sino cabras, entonces ¿qué? Ya no se meten conmigo, sino se están revelando a la autoridad puesta por Dios. Y eso no lo entiende mucha gente porque son rebeldes. La gente no lo entiende porque no han aprendido a rebelarse. Y muchos de estos problemas los vemos, hermano, cuando una persona crece sin padres. No crece con esa paternidad de someterse a una autoridad. Y entonces ya siendo adultos les cuesta someterse a una autoridad. En el año 98 falleció mi padre. Y yo decidí en mi corazón no someterme a nadie. Me volví rebelde, hermano. En los trabajos me despedían porque no me gustaba que nadie me dijera nada. No fue hasta que 17 años atrás el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó al rebaño. Y ahí fue donde el Señor me enseñó que el resto de mi vida me la iba a formar un hombre de Dios. Y me sometí a esa autoridad. Hasta el día de hoy me someto de autoridad porque Él es mi pastor y apóstol también que me cubre. Y ahí estoy. Si Él me dice brinca, yo brinco. Si Él me dice corre, yo corro. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios, someterse a una autoridad. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque mientras uno va creciendo su forma, en su carácter, y nunca se sometió a nadie, es muy difícil que se someta a alguien. Y por eso Dios permite autoridades. Por ejemplo, alguien que no se somete a sus padres, se rebela a sus padres y se va de la casa. Rebelde no se va a someter, te aseguro, en ningún trabajo. Esa misma rebeldía lo va a llevar a rebelarse a la autoridad, a la policía. Y cuando siente, lo van a meter a una cárcel y ahí sí va a aprender ahí sí va a aprender a obedecer, a puro trancazo, decía mi mamá. Pero ¿por qué llegamos hasta allá si pudiendo haber aprendido acá? ¿Por qué vamos a ir hasta allá? Entonces, las personas que rechazan una autoridad tienen un peligro de empezarse a hacerse blasfemos. Bueno, está muy fuerte el punto, pero Dios nos está formando en el carácter y ahí todos debemos de salir aprobados, maduros. El maduro sabe que hay alguien que lo ejerce. Timoteo nunca se le puso brincón a Pablo, ni los demás, pero sí aparecen algunos que sí se le pusieron feitos y él mismo lo estuvo que escribir. Estos no se someten a mí. Qué tremendo. Entonces, no solamente formado en el carácter, obedeciendo a una autoridad, sino que ya cuando sos autoridad hay responsabilidad. Hermanos, y eso se lo dijo a aquel hombre que se llamaba Onco Ben, ¿va? Que era el tío de Spider-Man, ¿va? Que le dijo a Spider-Man, al hijo, a su sobrino creo que era, le dijo, todo gran poder implica gran responsabilidad, le dice, hermano. Si hasta Spider-Man lo sabía. Ahora hay montones que no son Spider-Man, pero no lo entienden, hermano. Porque esto es profundo.
Y lo primero que has de pensar, más de algunos de los que están ahorita ahí oyéndome, es, ese algo trae contra, yo no traigo nada contra ustedes, solo estoy leyendo la Biblia, de la formación del carácter que Dios nos está formando. Porque si no aprendemos a ser formados en el carácter, tarde o temprano nos van a poner a alguien que nos va a formar. Eso es definitivo. Hoy lo miro muy callado o voy muy rápido en la enseñanza. Mire esto. Otra característica de los leones es que se irritan con facilidad. No sé. No sé. Como que todo les cae mal. Y por eso es que debe ser formado el carácter. Mire este profeta que se irritó, hermano. Segunda de Reyes 2:23. Eliseo salió de ahí y se fue a la ciudad de Betel. Unos versículos antes usted sabe, ya había recibido el manto del profeta Elías. Eso quiere decir que le habían dado la autoridad, el poder de Elías para que él ejerciera y siguiera el traslado de Elías a Eliseo. Vamos bien en eso. Aquí a él empieza su ministerio, incluso hasta cuando hace el primer milagro y toca el río Jordán para que se abra, no lo hizo igual. Trató de imitarlo a Elías, pero no le salió, pero Dios tuvo misericordia y se abrió. Luego entonces pasan varias cosas y mire aquí en el capítulo 2:23 dice, Eliseo salió de ahí y se fue a la ciudad de Betel. Mientras iba por el camino, oiga, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Y le decían, sube calvo. Puede ser que Eliseo no tenía mucho pelo. Y entonces esa burla no le gustó al profeta. Y se irritó el profeta. Mire qué tremendo, hermano, el nivel de profetas. Cómo de alguna manera uno puede ser ministro y también tener estos errores. En el 2 de Reyes 2:24 dice, y Eliseo se dio la vuelta y los miró, hermano. Saber ni qué cara tenía el hombre, peor si era Chapín de la zona 5. Se volteó a ver y solo se les ha de haber quedado viendo así como, estos me las van a pagar. Y luego mire lo que dice, luego, con autoridad de que Dios le había dado, les anunció que recibieran un castigo. Pues qué tremendo, hermano. Y enseguida 2 osos salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. ¡Hala, qué tremendo! Pero otras versiones aquí en el capítulo 24 dice, y que Eliseo se enojó y los maldijo en el nombre del Señor, hermano. Puchica. Ahora vemos, hermano, muchos ministros que se dicen ser ministros, maldiciendo a las ovejas solo porque no se portan bien. Es que la característica de un pastor es amar las ovejas. El pastor ama a las ovejas. A veces llora por ellas porque quisiera que dejaran ya de ser cristianoides y evolucionaran a espirituales, pero ese es el trabajo de un pastor, tener paciencia. Ir caminando con ellas. Alguna se cae, se quebra la pata, hay que enderezársela. Otra pues se golpeó el oído, hay que sanarle, buscarle la paciencia, porque son ovejas del Señor. Y entonces a veces también nosotros como ministros nos enfrentamos a que el carácter de las ovejas no es como el que uno quisiera, pero en lo que las vas formando, tarda un tiempo. Pero la oveja que comprende la formación, hermanos, son aquellas que van trabajando y lo que quieren es desarrollarse de tal manera que quieren llegar a la perfección, hermano. Y hay otras que en lugar de dirigirlas hay que arrearlas, y no hay modo que salgan de ahí. Por eso depende de donde estés la formación. Por eso es bien importante que Dios nos forme, hermano. Aquí el hombre ¿cómo decía esa palabra? Que el león se molestó, pues. Eliseo se molestó en su carácter y no soportó la broma que le hicieron estos muchachos y los maldijo. Y entonces la maldición les cayó. Porque una de las cosas que Dios le da autoridad al león es en su boca. En su boca el león tiene el poder, hermano.
para bendecir y para maldecir. Pero Dios nos llamó a nosotros a bendecir, no a maldecir. Así que ministro que maldice, ese no es. Y cubrite con la sangre de Cristo. Y mejor si salís de ahí, porque si no te va a agarrar a palazos. Mire y luego dice, mire esta otra más adelante. Segunda de Reyes es otro ejemplo. Hablando de este mismo hombre. Segunda de Reyes 13:18. Después Eliseo dijo al rey, toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo le dijo, golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso 3 veces y se detuvo. Luego mire lo que dice. Entonces el profeta se enojó. Aquí ya está hablando el final del ministerio de Eliseo. El profeta se enojó con él y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, pero déjeme regresar. Aquí mire, después Eliseo le dijo al rey, toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo le dijo, golpea el piso con las flechas. ¿No hubiera sido mejor que el profeta le hubiera enseñado al rey el acto profético que estaba haciendo y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Rey, vas a golpear las flechas más de 3 veces. No le dijo. El otro hombre solo obedeció y discernió las que tenía que golpear. Entonces golpeó el piso con las flechas, el rey golpeó el piso 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vas a derrotarlo 3 veces. Pero entonces, veo yo entonces un poco del carácter de este profeta, que me imagino que no se le podía decir nada. Profeta, pues, no, que no me conteste. Haga lo que le estoy diciendo. Porque así hay carácter, ¿verdad? Y temperamento. Y yo le pido a Dios que también uno sea formado, porque todos estamos siendo formados en esto. Pero yo me imagino que a Eliseo no se le podía decir nada, porque mire, hermano, mire lo que dice más adelante. Después de esto, Eliseo murió y fue enterrado. Y sigue el relato. Pero cuando veo yo en el libro de Éxodo que muere Moisés, dice que lo lloraron varios tiempos, porque la gente llegó a amar al profeta Moisés. Cuando murió Josué, dice que también el pueblo lo quiso y lloraron por él. Cuando muere este hombre Saúl, dice que el profeta lloró por él. Lo amaban, lo apreciaban. Pero a este profeta nadie lo lloró, hermano. Entonces eso, que Dios le perdone si me está oyendo Eliseo, pero me hace ver la palabra que el hombre nunca dejó formarse su carácter. Incluso vemos algunos rangos cuando está Elías con Eliseo, que su carácter era así muy tosco, ambos. Pero habría que ver también la formación que le dio Elías a Eliseo, porque todo eso se va mostrando en el desarrollo de la formación del carácter. Por eso imagínese, hermanos, si usted está en una iglesia y el ministro tiene carácter así todo, que bien pasivo, todas las ovejas van a ser pasivas. Si está en otro lugar donde el ministro de carácter es fuerte, también va a ser, se va formando uno a la imagen. Bueno, como no le gusta a algunos decir esto, de que uno tiene que tener una figura paterna espiritual, pero otros no entienden eso, pongámoslo, usted tiene que tener un pastor. Entonces su pastor, usted se va a hacer al pastor. Incluso algunos hasta se visten igual que el pastor. ¿Por qué? Porque se están haciendo semejante, predican igual que el pastor. Yo a veces he ido a predicar y me dice, usted es hijo del apóstol Luis. Y yo, ¿por qué? Porque tiene algunos rangos cuando usted predica similares a él. Entonces, ¿qué? La formación es importante. Pero veo que Eliseo murió y no dominó ese carácter, hermano. Ahora, por eso vemos pastores asalariados, por eso vemos pastores envidiosos, por eso vemos, mejor está mal dicho eso. Bueno, sí está dicho, pero para que no se sienta tan duro y nadie se ofenda si algún ministro me está oyendo. Hay ministros, hermano, que no han sido formados ministerialmente en su carácter y por eso tienen algunas cositas feas, ¿va? Y de alguna manera se lo transmiten a las ovejas, hermano. Es bien tremendo esto, ¿va?
a medida de que el ministro fue formado, así van a ser formadas las ovejas. Pero si un ministro no se dejó formar, así va a formar a las ovejas que tenga a su cargo. Por eso la importancia de ver los 4 ángulos del ministerio profético. Si el profeta actúa de esta forma, debe estar consciente que debe de ser trabajado en su carácter para tener dominio propio. Ahora, mire el carácter de Balaán y yo con eso termino. Números 22-25. Al ver el asna del ángel del Señor, se apegó contra la pared y presionó el pie de Balaán contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Usted sabe aquí el relato. El ángel de Jehová llevaba una orden de hacer volver en sí a este profeta Balaán. Y entonces él va montado en su asna. Eso representa, el asna representa a los ministros, ¿verdad? Pero aquí el profeta va sobre los ministros. Él es solitario. Usted sabe que el recorrido de Balaán era un hombre solitario que hacía lo que él quería. Su carácter era ganancias deshonestas. Incluso ahora vemos en Apocalipsis cómo evolucionó. Ahora hay hasta una doctrina de él. Pero regresando al punto de vista, miremos qué pasa con este profeta. Al ver el asna, el ángel del Señor se apegó contra la pared y presionó el pie de Balaán contra la pared. Entonces él golpeó, entonces él la golpeó otra vez. En el 27 dice, y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaán, se escondió, tuvo temor. Y Balaán se enojó y golpeó el asna con su palo. Mire qué tremendo. Profeta golpeador. Y miren lo que pasa acá. Entonces el Señor abrió la boca del asna. En ese momento, mire, entre comillas, la gente que es rebelde, que no se somete a una autoridad, Dios le va a hablar por medio de cualquier persona. Aquí le habló por medio de un animal. Entonces el Señor le abrió la boca al asna, en la cual dijo, Balaán. Y si hubiera sido más grueso, le dice, Balaán, así te dice el Señor. No le dijo así, sino, Balaán, ¿qué te he hecho yo para que me golpees estas 3 veces? Dice que el asna no le dijo, ¿por qué me estás golpeando? Si no ves al ángel ahí, pues cuídate, te van a matar. No, ¿por qué me estás golpeando? Y en Números 22-29 dice, Balaán respondió al asna, porque te has burlado de mí. Y ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Imagínese, hermano. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que hay ministros que quieren ser superiores a otros ministros, porque el asna es figura de los ministros que llevan la presencia del Señor. Por ejemplo, cuando va el Señor en aquella asna, el Señor Jesús va sentado en ella. Eso representa que los ministros son asnas. Son figurativamente esos animalitos que llevan la presencia de Dios en ellos. Pero cuando miro yo el punto de vista para aplicarlo acá, por favor, es que Balaán quiere estar encima de los ministros. Él quiere ser un profeta golpeando ministros. Por eso Lucas capítulo 12, en el 36 en adelante, dice que hay ministros que golpean a sus consiervos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten únicos. Piensan que van a estar encima de los demás y ellos van a querer hacer lo que quieran con otros. Y eso lo hemos visto. He visto, hermano, ministros, hablando del ministerio profético, profetas que llegan a querer a que se sometan a otros pastores, hermano. Incluso ni su congregación es invitado y llega a hacer desastres. No, llega a golpear no solamente al cuerpo, sino también al ministro. Así hay un montón de falsos profetas. Y nadie les dice nada. Al contrario, ahí sigue la multitud, como que les gusta el relajo a otros también, porque es una administración. Cuando alguien está bajo un ministro que es rebelde, también él se va a volver rebelde, hermano. Así es de sencillo. Reprendo, hermano. Está bien, reprende, pero así es la cosa. La unción que cae sobre la cabeza también cae sobre los hijos. Qué tremendo, ¿va? Mejor ya termino, fíjese, porque si no, entonces usted está tan serio hoy que ni siquiera me quiere hablar hoy, ¿va? Ni siquiera quiere aportar algo. Balaán respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano y que ahora mismo te mataba. ¿Pero por qué? Mire en el 30. Y el asna le dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. Fíjese que, hermano, he tenido la costumbre de portarme bien así, contigo.
Y él le dijo, no. Entonces, mire bien tremendo lo que le está hablando el asna. El asna le está hablando el sentimiento. Porque el asna a lo mejor le pudo haber dicho, ¿por qué me estás golpeando? ¿No ves al ángel ahí de Jehová que vino por ti y te va a hacer chicharrón? No, sino ella le contestó, el asna le contestó, ¿por qué me estás golpeando? Entonces lo que quiere decir esto es, hay ministros que no se someten a una autoridad y quieren someter a otros a puro castigo. Así me dijo una persona amiga, profeta, me dijo, yo quiero que usted sea mi cobertura, cáeme bien, le digo, yo no soy apóstol, le dije, yo soy pastor, le dije, no, pero es que yo quiero lo profético. Entonces, pues, si quieres ser profeta, pedile a Dios y metete bajo una autoridad apostólica y en su momento Dios va a ver qué pata puso ese huevo. Pero lo que pasa es que como quieren ya su ministerio, no se someten. Hermanos, si un ministro se lleva años en formación, hombre, yo no sé por qué ahora todos quieren ir a la escuela teológica y que le den su título de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro. No, son términos que Dios utiliza y al que Dios marca ese forma. Yo he hablado mucho de esto, incluso en la página que tenemos ahí en YouTube, ahí están todos los temas que he venido abordando durante estos años. Y entre ellos está la formación de un ministro. Y usted se va a dar cuenta cómo lo forman. Se necesita alguien que lo forme. Por ejemplo, ¿quién formó a Pablo? Aquel hombre sabio. Un erudito del Antiguo Testamento formó a Pablo. No fue cuando el Señor tuvo un encuentro con Pablo. O sea, Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y entonces ahí él empezó dándole a entender, yo soy el que perseguís. Allá en Jerusalén hay profetas, sometete a ellos. Y se sometió. ¿Por qué le digo yo todo esto? Porque aquí le está diciendo el asna, ¿tengo yo la costumbre de portarme mal contigo? Y Balaán le dice, no, ¿por qué me golpeas entonces? Dios no nos puso como ministros a golpear a la gente. Dios nos puso para infundir aliento. La vara de autoridad que Dios nos dio no es vara de Egipto. La vara de Egipto es para destruir al pueblo, pero la vara de autoridad que Dios nos da es para infundirle aliento a las personas. Y eso se va formando en el carácter ministerial. El poder del león está en su boca, Proverbios 19:11. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar las ofensas. Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Y cuando el rey está contento, reanima con fresca lluvia. Eso quiere decir que la autoridad también se va a ejercer, el león va a ejercer su autoridad, el ministro va a ejercer su autoridad cuando tenga que utilizarla, pero también va a tener esa misma autoridad para refrescar como lluvia y reanimar al pueblo. Porque si no también va, hermano, se imagina que uno sea siempre así todo aguadón, va, la gente se le sube a uno. Pero donde hay una autoridad y donde hay un problema y se tiene que arreglar, ahí se tiene que ver la vara de autoridad y entonces ahí tiene que haber un orden. Porque si no hay una autoridad, entonces no hay un orden y la gente se disipa. Por eso dice, por causa de conocimiento, el pueblo se desenfrena. Si no hay un hombre, un ministro que enseñe y instruya, el pueblo se disipa, se desenfrena pues y hacen lo que quieran. Entonces, en ese punto me quedo. Porque hay muchas cosas más a hablar acerca de cara de león. Y creo que me di a entender con esos puntos. Así que yo los bendigo. Saludos a la hermana Ana Leiva, a mi esposa. Que Dios me la bendiga. Cintia Escobar, hermano Cifrido Zuni hasta Texas. María Santos Jackson Borrón, mi tía hasta Guatemala. Y si alguno no lo mencioné, hermana Yuri Díaz, Ani Velázquez. Bueno. Y los que están conectados, que no los miro, los bendigo. Y no sea tímido, escríbame ahí. Para ver con quién estoy platicando. Así que hagamos una oración para pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé el lugar indicado para que nosotros seamos formados en nuestro carácter. Así que Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por esta enseñanza. Te ruego, Señor, que venga sobre nosotros esa palabra y nos reanime. Y que venga también, Señor, sobre nosotros esa autoridad para poder ejercerla de la manera correcta.
Señor, yo bendigo a cada uno de aquellos que están conectados, aquellos que vienen en sus carros. Te ruego, Señor, que si hubiera enfermedad en medio de ellos, por favor, sánalos. Si hubiera escasez en medio de ellos, por favor, provéveles. Dales bendición, salud, Señor, a cada uno de los que me escucha. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús para que seas tú formando el carácter de cada uno de nosotros y que podemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Así te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermana Cristi dice, pastor, cuando ya es formado el ministro y el siervo descubre al tiempo el propósito, pero no sé cómo, no está bien que lo digas, pero quiero entender bien qué es lo que quieres decir. Pastor, cuando ya es formado el ministro y el siervo descubre a tiempo el propósito, ¿qué pasa? Es enviado. Por ejemplo, uno va siendo formado y el ministro va viendo el desarrollo que tiene la persona. Y entonces en el desarrollo uno va viendo algunos errores y algunos aciertos, y entonces uno va cortando eso para que el ministro sea formado. Por ejemplo, veo yo el ejemplo del profeta Samuel. Desde muy temprana edad fue destetado. Y en ese tiempo, a los niños los detetaban a los 3 años. Entonces eso nos habla de que durante esos 3 años fue alimentado con leche. Y eso nos habla de doctrina. Entonces el ministro que va siendo formado lleva un proceso de ser formado. El Señor Jesús formó a los discípulos 3 años y medio. Entonces eso me habla a mí de una formación. Luego es destetado y es llevado al ministro, y eso nos habla de que cuando es niño, espiritualmente adoctrinado, es llevado con un ministro, y entonces el ministro le va a enseñar a cómo servir en la casa del Señor. Por eso es importante el servicio. Porque en el servicio le prueban el carácter a uno. Y entonces fue formado el profeta Samuel juntamente con Elí, formado y formado en su carácter, hasta incluso dice que llevó el efod y fue llevado y fue puesto, y él conocía. Incluso cuando Dios le empezó a hablar al profeta Samuel, él le consultaba a su cobertura, a Elí, y le decía, oigo una voz, ¿tú me estás hablando? Porque Elí, Samuel lo que oía era la voz de Elí. Y eso nos habla de que Dios nos va a ir hablando a través del ministro, para después nosotros poder oír la voz de Dios cuando ya estemos ejerciendo. Y entonces cuando él está en esa situación, ocurre algo. Él ya es un joven. Capítulo 3 de 1 Samuel, ya él es un joven. Ya dejó de ser niño, sino que ahora creció un poco más y es un joven. Está siendo preparado para ser un ministro, porque Samuel iba a tomar el lugar de Elí. Eso nos habla, hermano, que uno no va a estar eternamente para dirigir al pueblo. Uno va a llegar a un ciclo donde ya Dios le dice, hasta aquí llegaste, ahora es tiempo que entregues la estafeta a otro. Por eso la importancia de formar hijos ministros, para que también siga una secuela. Entonces cuando vemos entonces a Samuel que se formó, ocurre algo bien extraordinario. Y es cuando yo me he dado cuenta de eso, porque lo vi en varios hombres de Dios que no esperaron su tiempo. Por lo que tú decías, no esperaron su tiempo. ¿Por qué razón? Porque Elí pudo haberse dado cuenta, Samuel tuvo el haberle dicho a Elí, yo me voy de tu cobertura, porque mira a tus hijos lo que hacen, menosprecian las ofrendas, mira a tus hijos lo que hacen con las hermanas, va. Y entonces Samuel vio esos errores y él pudo irse. Pero aguantó, porque él entendía que había él se estaba sometiendo a una autoridad, porque Samuel no iba a juzgar a su ministro, a su padre. Entonces hay mucha gente que está a punto de ser lanzados y empiezan a juzgar a su padre espiritual. Quitémoslo del padre espiritual porque a nadie le gusta, pero así es, aunque les duela. Al ministro, pues. Cuando una persona
ha ido creciendo en la congregación y ya se siente igual que el pastor, es una prueba que Dios está poniendo a ver si te seguís sometiendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde muchos faltan. Como ya fueron formados, ya tienen alimentos, están bien preparados, ya han oído palabra, tienen ahí sus remas aparte, ya se sienten al tú a tú con el ministro, y es ahí donde empiezan a verle los errores al ministro, y entonces deciden irse y no esperan a que él los envíe. Muy aparte, enviar a alguien a enviarte tú solo. Y vi esto muchos años y vi gente que se lanzó ellos solos y no les fue bien, hermano. Y los pocos que hemos salido así, Dios nos ha ido ayudando y he visto cómo Dios se ha manifestado poderosamente en las vidas de otros. No sé si le contesté, hermana Cristi. Hermana Gladys Mora, Dios me la bendiga. Hermana Cintia Peinado, bendiciones, pastor, y preciosa enseñanza. Gracias, Dios los bendiga, profeta. Hermano Georgie Díaz y Mario Ríos, bendiciones, gracias por estar ahí conectados. No sé si le contesté. Así que entonces me despido. Recuérdese, todos los martes a las 5:30, nuestro programa Crónicas de los Profetas. Viernes a las 7, nuestro servicio presencial. Domingo a las 11 de la mañana, nuestro servicio presencial. Lo esperamos. Haga la labor de evangelista. Si conoce a alguien en la ciudad de Pandel que no tiene iglesia, hágale la invitación, invítelo. Estamos aquí en la 1605 East Pandel Boulevard, en la suite A, B, C y D de Pandel, California. Y si tiene iglesia, pues congréguese, sométase a su pastor y gloria a Dios. Y si este alimento le ha sido de gran bendición, cómalo, ingiéralo y deje y crezca. También recuérdese, mañana a las 6:30 estará el programa conducido por mi esposa de crónica, no es crónica, ¿verdad? Ministrando nuestra alma, mañana a las 6:30, los esperamos, por favor, conéctese, comparta esto, para que otros también sean bendecidos con esta palabra. Así que me despido, vamos a ver si hay algo más. Amén, amén. Me aclaró perfecto la pregunta. Bendiciones, profeta, gracias. Bendiciones, pastor Eric, Dios le bendiga. Hermana Gladys. Así que nos despedimos, Dios me los bendiga.